No sé si ustedes se enteraron de la noticia sobre los Guacamaya Leaks. Los Guacamaya Leaks son una serie de activistas, los hackers, que se hacen llamar los Guacamaya y que atacaron una serie de entidades gubernamentales, tanto en México, en Perú, en Salvador y en Colombia. En Colombia más exactamente atacaron la Fiscalía General de la Nación y también creo que las fuerzas militares. Y esto pues fue hace más o menos como unos 5 o 9 meses, 8 meses más o menos que se filtró todo este tema de la información, tanto en México, atacaron un organismo también federal y el más sonado pues aquí obviamente en Colombia fue el tema de la fiscalía. Y eso hace como unos 5 meses más o menos fue esa que se conoció toda esa información. En concreto, a la Fiscalía General de Colombia se filtraron alrededor de 5 terabytes de información y no es información allí que mandaban a comprar a la tienda una gaseosa y nada de esto. Información bastante importante de temas de infiltraciones, de agentes infiltrados en bandas de narcotráficos y muchas cosas más. Y había información específica de los nombres de ellos, de los infiltrados y demás, de agentes de la fiscalía y todo este tema. Colaboraciones con otros países para temas de delitos, una gran cantidad de información. Ya ustedes pueden buscar más exactamente esa información, cuál fue la información que se filtró. Y lo bastante interesante de esto es que a día de hoy todavía no saben cuál fue la información que se filtró. Estoy hablando exactamente de la Fiscalía de Colombia. Todavía están evaluando qué tipo de información fue la que se filtró y cómo se filtró y todo este cuento. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver porque esa, ese ataque que hicieron estos activistas llamados los Guacamaya, ¿sí? Bastante nombre, un nombre bastante particular, que tiene algún tema de activismo contra entidades gubernamentales y todo este tema, explotó fue una vulnerabilidad que Microsoft informó hace ya en agosto del 2021, cuando se conoció de forma masiva que se estaba explotando la vulnerabilidad conocida como Proxy Shell en lo que es Microsoft Exchange Server, en concretas versiones que ya lo vamos a ver más adelante. Esta vulnerabilidad fue descubierta y Microsoft comenzó a parchear esta vulnerabilidad por allá en agosto del 2021, fue cuando ya comenzó a lanzar actualizaciones. Y estas vulnerabilidades, pues mucho antes, quién sabe cuánto tiempo más antes, ya se habían comenzado a explotar, pero todavía no se había masificado todo el tema de esa explotación, pues o no se había dado a conocer bastante. Y por esto pues no se había escuchado mucho, pero quizás ya mucho antes de esa fecha de que Microsoft parcheara y demás, ya saben que también a Microsoft le toma un tiempo en responder a esas vulnerabilidades a través de actualizaciones. Y esto se comenzó entonces a explotar masivamente, lo que se conoció como Proxy Shell en versiones de Exchange Server, y que afectaba el tema de, o podían explotar esto y sacar información de los correos que tenían allí directamente. Pues a través de esta vulnerabilidad fue que se utilizó estos Guacamaya Leaks o el grupo Guacamaya para poder obtener esa información de México, de Perú, de Colombia, de El Salvador, de muchas otros países, y quién sabe cuántos más fueron atacados y a día de hoy todavía no se ha dado cuenta. Y es que actualmente todavía existen organizaciones que todavía no han parcheado, no han actualizado estos servidores de Exchange Server que tienen de forma allí local, porque hay un tema también con Microsoft 365, y es que todavía no han actualizado estos servidores. ¿Cuál fue el verdadero problema de la Fiscalía General de Colombia? Resulta y pasa que ellos se enteran de esta vulnerabilidad, Microsoft lanza esa actualización y ellos la instalan en 6 de los 8 servidores que tienen en su organización con Exchange Server. En 6 de los 8 servidores de Exchange Server solamente instalaron esta actualización que publicó Microsoft en agosto del 2021, ya hace ya mucho tiempo. Y esos dos servidores que quedaron sin parchear, quién sabe por qué no los parchearon, porque obviamente a veces se presentan
temas de que no se pueden reiniciar los servidores, que no puede haber ninguna interrupción y muchos temas más. Pero de ahí la importancia de nosotros poder actualizar inmediatamente cuando Microsoft lanza una actualización para corregir una vulnerabilidad tan importante como era la de Proxy Shell. Entonces este tema, por ahí por esos dos servidores fue donde pudieron acceder, pudieron explotar esa vulnerabilidad y sacar alrededor de 5 terabytes de información, que es lo que se conoce, y que fue filtrada toda a la Deep Web. Esta web allí profunda donde no todos tenemos acceso a través de un buscador, pero que existen muchas formas de poder nosotros acceder a información que es totalmente allí confidencial de países, de empresas y muchas cosas más. Entonces, por esos dos servidores que no parcharon de Microsoft Exchange Server, fue que ellos pudieron acceder a esa información importantísima como las que les comentaba, el tema de lo que viene siendo agentes infiltrados en bandas, en cuestiones, en carteles de narcotráfico, colaboraciones con otros países en cuanto al tema de delitos y demás, una gran cantidad de información y de muchos empleados de la fiscalía. Yo hablo pues en el tema de la Fiscalía de Colombia porque es el caso que más conozco. No sé en México y en otros países qué tanto alcance tuvo esta pérdida de información, pero es un tema bastante importante y no alcanzaron a obtener información del director general de la Fiscalía porque los correos de él estaban directamente en Microsoft 365. Al estar en Microsoft 365, obviamente Microsoft 365 es la misma base de un servidor de correos de Exchange Server, pero al estar en la nube, al estar administrado todo ese servicio, todos esos servidores de correo electrónico por parte de Microsoft, obviamente Microsoft parchea o actualiza estos servidores de forma inmediata. Y al tener el director general el correo el correo en Microsoft 365 directamente, no fue afectado por esta vulnerabilidad, pero todos los demás empleados de esta entidad que tenían su correo directamente en lo que viene siendo Exchange Server de forma local, de forma on-premises, pues se vieron afectados. Y mucho más con todo el tema de lo que viene siendo la teletrabajo por todo el tema de pandemia que hubo y demás, pues este tema se masificó mucho más porque la gente, el tema de correo electrónico, tenían que cambiarle las contraseñas, colocaban contraseñas sencillas y muchas cosas más que pudieron hacer uso estos atacantes. Entonces, he ahí la importancia de nosotros poder actualizar inmediatamente que Microsoft lance una actualización para un producto en concreto. Hay muchos que dicen, no, pues que a veces las actualizaciones de Microsoft lanza y salen defectuosas y quizás generan más problemas, pero a veces es importante saber cuáles son las correcciones. Hay correcciones que son, pues no importa que dentro de un mes, 2 meses, 5 meses yo actualice, no hay mucha gravedad, pero existen actualizaciones críticas que se deben instalar porque corrigen temas como por ejemplo en este caso vulnerabilidad de Proxy Shell y que a día de hoy muchas empresas todavía no han actualizado. Me he encontrado con muchísimas empresas que les he preguntado si ya actualizaron, si tienen instaladas las actualizaciones de Proxy Shell de esta vulnerabilidad y me dicen, ni idea tenía de ese tema. Entonces, ahí la importancia y por eso este video para recordarles que sigue existiendo esa vulnerabilidad de Proxy Shell, que Microsoft lanzó una actualización ya hace, ¿qué? 2 años más o menos, y que todavía hay empresas que no han actualizado y que cuando ya se filtra toda su información, ahí es donde vienen los ayayay. Entonces hay que tener muy en cuenta. Vamos a ver aquí directamente cuáles son esas dos actualizaciones que nosotros debemos tener para poder instalar allí en nuestros servidores de correo electrónico. Si nosotros nos vamos a este sitio de Microsoft directamente, dice descripción de la seguridad de update o security update para Microsoft Exchange Server 2019, 2016 y 2013. Vemos que esto fue desde abril 13 de 2021 y este es el KB que ustedes deben buscar en sus servidores de Exchange para poder instalarlo. Aquí podemos ver toda la información. Vamos a traducir un poco por aquí la página para que todas puedan tener acceso. Y como pueden ver, dice que este paquete acumulativo de actualizaciones de seguridad vuelve
vulnerabilidades en Microsoft Exchange Server. Para obtener más información acerca de estas vulnerabilidades, consulte las siguientes vulnerabilidades y explotaciones comunes del CVE. Aquí tenemos los problemas conocidos. Vemos que cuando intenta instalar manualmente esta actualización haciendo doble clic, pero este ya es para el tema de la actualización, y aquí nos da toda la información acerca de lo que nosotros podemos descargar directamente desde el centro de Microsoft, todos los SHA y demás. Pero lo importante es tener los KB de estas actualizaciones, que son este en concreto, y también tenemos este otro que es para mayo de 2021. Vemos aquí el otro KB importante que nosotros debemos tener y que afecta para estas versiones de Exchange Server 2019, 2016 y lo que viene siendo 2013. Entonces, para que tengan en cuenta que todavía esta vulnerabilidad sigue siendo explotada a día de hoy, que hay muchas empresas que no se han actualizado, ni siquiera hay administradores de TI que sabían de este tema, y hay que estar informado sobre todo lo que está pasando con los productos y servicios de Microsoft. Hay que estar informado de todas las vulnerabilidades que existen para evitar pérdida de datos tan importantes como por ejemplo de una Fiscalía General de la Nación, por ejemplo en Colombia, y otras entidades en otros gobiernos. Y que a día de hoy esa Fiscalía General de la Nación, pues recientemente le preguntaron algunos periodistas al fiscal general de cómo iba ese tema de los Guacamaya Leaks, yo iba a decir que Wikileaks, y no dijo nada, le dio la palabra a su subdirectora de la Fiscalía, y lo que dice es que todavía están investigando, alrededor de 5, 6, 8 meses después, siguen investigando qué información fue la que se filtró, y todavía no tienen conocimiento de qué información es la que se filtró y cómo pasó todo este tema. No, todavía no se han enterado. Contrataron una empresa, creo que es una filial de Telefónica, para investigar todo este tema, pero todavía no se sabe nada. Entonces la importancia y lo importante de este video es que sigue existiendo esa vulnerabilidad, sigue estando Proxy Shell allí explotándose, y que Microsoft hace más de un año o año y pico lanzó una actualización que ustedes deben instalar en sus servidores de Exchange Server, y que si no la tienen, pues quién sabe su información de su empresa en qué parte estará, porque ya seguramente fue explotada y filtrada. Entonces hay que tener en cuenta la importancia también de, por ejemplo, miren la importancia de Microsoft 365 al estar ese correo de ese director general, porque obviamente la información del director general de la Fiscalía de Colombia es mucho más sensible, mucho más importante, y que al estar en Microsoft 365 y el Microsoft al parchear esos servidores de Microsoft 365 mucho más rápido, pues obviamente no se vio afectada. Entonces, he ahí la importancia también del cómputo en la nube y de Microsoft 365, que es mucho más rápido el acceder a estas correcciones de vulnerabilidades sin que nosotros manualmente o directamente en nuestra empresa de forma local lo tengamos que hacer en nuestros servidores. He ahí la importancia de este tema, y es el propósito de este video, para informarles que todavía sigue estando esa vulnerabilidad allí disponible, y espero que te sea de mucha ayuda esta información. Nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben, no olvides dejar tu buen me gusta y ya sabes suscribirte allí a JGA IT Pro, y si estás interesado en todo este tema de Microsoft 365, también te dejo un curso por acá arriba para que le eches un vistazo. Nos vemos. Chao, chao.